El Visionario Noticias. Muy buenos días para todos y todas las personas que nos siguen a través de todos los canales en esta transmisión del índice de pobreza multidimensional. Antes de comenzar a presentar las cifras, quiero hablar un momento sobre lo que será el registro multidimensional WAYU 2024, uno de los grandes retos que tenemos este año dentro de la entidad. Este registro multidimensional WAYU va a permitir captar en las viviendas de la población WAYU las características que se consideran básicas para que las personas tengan unas condiciones de vida digna. Estas características incluyen las condiciones de la vivienda, el número de personas que habitan, la asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes, dependencia económica, acceso a servicios públicos y actividades e ingresos. Estaremos comenzando a hacer este operativo durante este año y esperamos tener los resultados hacia finales del mismo. Buenos días. El DANE y el Comité ad honorem de expertos en pobreza queremos informar a la opinión pública sobre la publicación el día de hoy, 19 de abril, de las cifras de pobreza multidimensional del año 2023. El DANE y este comité hemos desarrollado conjuntamente un análisis previo de los resultados de pobreza multidimensional, los que se publican hoy, con el fin de garantizar y validar la calidad de la información obtenida para dicha publicación. En ese sentido, compartimos con la ciudadanía que la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, que es la operación estadística que sirve de fuente para las cifras oficiales de pobreza multidimensional, se llevó a cabo durante el año 2023 sin ajustes metodológicos especiales. Esto porque en años anteriores ha habido modificaciones en la metodología por diferentes causas. Por ejemplo, en la publicación 2020 se presentaron particularidades como el cambio de marco de muestreo, la estratificación muestral de municipios, la reselección de la muestra de municipios y la inclusión de registros administrativos para sopesar el impacto del COVID-19 en los resultados, especialmente de inasistencia escolar. En la publicación del año 2021, se realizó un ajuste del formulario relacionado con el indicador de inasistencia escolar y se incorporaron registros fotográficos para la medición del indicador de sin acceso a fuente de agua mejorada. Por último, en la publicación del año 2022, se validó el impacto de las respuestas de los hogares sobre el indicador de sin acceso a fuente de agua mejorada, causado por la incorporación de fotografías en el año 2021. Comparados con los años anteriores, donde se hicieron estos ajustes metodológicos, los resultados presentados para la publicación de Pobreza Multidimensional 2023 están justificados exclusivamente por el desarrollo inherente al operativo de campo y las respuestas proporcionadas por los encuestados. Sobre el análisis realizado por el DANE, en acompañamiento con los expertos para la publicación de Pobreza Multidimensional del año 2023, se profundizó en la revisión de la variabilidad en las cifras del departamento del Bichada. En este departamento se observó que las variaciones superan el error marginal y no se tiene una explicación coyuntural clara de los resultados. En la revisión de la muestra, se observa una disminución de muestra del 18% y particularmente una disminución de población joven. Se destaca la importancia de que el DANE revise el diseño muestral y el proceso de recolección específicamente para este departamento del Bichada en el próximo operativo de campo. Se recomienda al público en general que para las conclusiones relacionadas con el departamento del Bichada en los indicadores rezago escolar, desempleo de larga duración y hacinamiento crítico, se tome en cuenta la novedad de reducción de la muestra. Se renovó también el Comité ad honorem de expertos en pobreza, el cual tendrá el reto de revisar y optimizar el índice de pobreza multidimensional con el propósito de reflejar mejor las realidades complejas del siglo XXI. Firman los miembros del comité, que son Giovanni Babativa Márquez, Adriana Camacho González, Carlos Fonseca Zárate, Ángela Luna Hernández, Carlos Sepúlveda Rico, Mónica Vierna Espino, Blanca Zuluaga Díaz, en el orden
del abecedario. Muchas gracias. El índice de pobreza multidimensional IPM que el DANE presenta desde 2010 es una de las herramientas fundamentales para medir la pobreza en Colombia desde diferentes perspectivas. A diferencia de la medición de la pobreza monetaria, que se centra en el ingreso, el IPM aplica una metodología desarrollada por la reconocida Universidad de Oxford para evaluar diversas dimensiones del bienestar, como la educación, la salud, la vivienda y el acceso a servicios básicos. Este enfoque integral no solo amplía nuestra comprensión de la pobreza, sino que también demuestra cómo el DANE sigue los más altos estándares técnicos y metodológicos en sus operaciones estadísticas. Por ejemplo, para el IPM 2023 se entrevistaron 240.212 personas. Gracias a esto, las cifras que proporciona el DANE son ampliamente reconocidas y respetadas por su rigurosidad y objetividad a lo largo de sus 70 años de historia. Con la presentación del índice de pobreza multidimensional, el DANE reitera su compromiso de brindar información confiable y oportuna que contribuya al diseño de políticas públicas eficaces para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Comencemos entonces con los datos de la pobreza multidimensional, los resultados que estamos presentando en el día de hoy, que incluyen los resultados para el año 2023. Tenemos entonces en esta presentación la incidencia de las pobrezas multidimensional, los principales dominios y total de regiones. Vamos a revisar la incidencia ajustada, intensidad y contribuciones a la incidencia ajustada por indicador y dimensión, el porcentaje de hogares privados por indicador, la incidencia de pobreza multidimensional con enfoque diferencial. Vamos a revisar sobre sexo, étnico-racial, campesinado y migrantes, y la incidencia de la pobreza multidimensional por departamentos. Bien. Recordemos entonces que el principal instrumento para la construcción de este índice de pobreza multidimensional es nuestra encuesta nacional de calidad de vida. Esta encuesta es la encuesta de hogares más grande y dispendiosa que tiene la entidad y con la que cuenta el país, y cuyo objetivo es obtener toda la información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos y poder hacer el seguimiento de las variables necesarias para el diseño e implementación de políticas públicas. Las regiones que cubre son Caribe, que está incluida por Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; Oriental, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander y Bogotá; Central, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima; Pacífica, Cauca, Chocó y Nariño; y la región de Orinoquía, Amazonía, que incluye Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Bichada. San Andrés, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca se pueden medir independientemente. Esta encuesta se llevó a cabo durante septiembre a diciembre del año pasado, de 2023, y como les decía, es de las muestras más grandes que tenemos en la entidad. Recorre a 86.405 hogares que nos respondieron todas las encuestas completas, y las personas con la información completa alcanzan 240.212 personas. Eso nos permite entonces hacer una desagregación que no solo cubre el total nacional, como está diseñada esta encuesta, sino que su diseño nos permite revisar lo que pasa por cabeceras y centros poblados rurales dispersos, también por estas regiones que acabo de mencionar, y sobre todo nos permite hacer la desagregación por departamentos y sus áreas. Bien, recordemos un poco cómo se construye este índice de pobreza multidimensional. Este índice sigue una metodología, y esta metodología ha sido entregada al mundo por el Centro de Oxford de precisamente la medición del índice de pobreza multidimensional, que la profesora Sabina Alcaer ha diseñado y que maneja todavía en la actualidad. Este índice, como su nombre lo dice, busca entonces medir la pobreza, una pobreza mucho más estructural a través de estas dimensiones.
Para el país tenemos 5 dimensiones que son estas que ustedes ven acá y dentro de cada una de estas 5 dimensiones hay indicadores. Esos 15 indicadores son los que vemos adentro de cada una de ellas. Pensemos entonces lo que pasa en esta dimensión, que es condiciones educativas, tiene solo 2 indicadores, analfabetismo y bajo logro educativo. Mientras que condiciones de la niñez y la juventud tiene 4 indicadores, inasistencia escolar, rezago escolar, barreras de acceso a servicios de cuidado en la primera infancia y trabajo infantil. Y así sucesivamente tenemos entonces para la dimensión de trabajo 2 indicadores, trabajo informal, desempleo de larga duración, salud 2 indicadores, sin aseguramiento de salud y barreras de acceso a salud dada una necesidad, y condiciones de la vivienda y servicios públicos que tiene 5 indicadores, sin acceso a fuente de agua mejorada, inadecuada limitación de excretas, material inadecuado de los pisos, material inadecuado de las paredes y hacinamiento crítico. Cada una de estas dimensiones tiene exactamente el mismo peso, punto 2, y dentro de cada una de ellas, cada uno de los indicadores va a tener también el mismo peso. Y lo construimos entonces el indicador finalmente con la información de nuestra encuesta nacional de calidad de vida. Vamos entonces ahora sí a presentar los resultados por los principales dominios para nuestro indicador de incidencia de la pobreza multidimensional. Tenemos entonces que para este año 2023 nuestro índice de pobreza multidimensional alcanzó 12.1%, 8.3% para las cabeceras y 25.1% para centros poblados y rural disperso. Cuando miramos la variación frente al año inmediatamente anterior, frente al 2022, encontramos una reducción de esta incidencia de la pobreza de menos 0.8 puntos porcentuales, estadísticamente significativo para el total nacional, de menos 2.2 puntos porcentuales, también estadísticamente significativo para centros poblados y rurales dispersos, y en las cabeceras una reducción de menos 0.4, aunque esta disminución es estadísticamente significativa. Valga la pena aquí también aclarar que este índice de pobreza multidimensional sigue la metodología estricta que se ha propuesto desde la Universidad de Oxford y que solamente para el año 2017 la encuesta no pudo cubrir todos los dominios y por eso tenemos aquí este corte para este año 2017. Una vez más, también si revisamos a lo largo de la serie, desde 2010 que tenemos la posibilidad de hacer esta medición, vemos una reducción permanente desde casi el 30% en 2010 hasta 12.1% para el total nacional, en las zonas urbanas o las cabeceras de casi 23% a 8.3% y en las zonas rurales de casi 51% a 25.1%. Cuando hacemos este mismo análisis de la incidencia de pobreza multidimensional para cada una de las regiones, encontramos de la misma manera una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2023, sin embargo no sigue el mismo ritmo del total nacional o de las zonas urbanas o rurales agrupadas del todo. Vemos allí unas diferencias regionales que son importantes de anotar. Para estos 4 años, desde el 2020 hasta el 2023, encontramos en la región Caribe una disminución de 28.7 y este año estamos reportando una incidencia a 20.1%. En la zona oriental, esta reducción pasó de 14.5 a 11.1%, pero es importante también anotar que desde el 2022 hasta el 2023 para esta región hubo un aumento, pasa de 10.7 a 11.1%. La región central, sin incluir Antioquia, pasa de 17.9 a 11.2. La región pacífica, sin incluir el valle, tiene una disminución importante desde 30.9 hasta 19.4%. Bogotá pasa de 7.5 a 3.6%. Antioquia de 14.9 a 9.5%. Y Valle del Cauca de 11.1 a 7.2%. Valle del Cauca también tuvo un incremento en el año pasado que subió de 8.6 a 9.7 y este año vuelve a reducir a 7.2. De tal manera que no todas las regiones tienen exactamente el mismo patrón del total nacional.
La variación de la incidencia de pobreza multidimensional más importante la refleja el Valle del Cauca, una disminución de 2.5 puntos porcentuales, que además fueron estadísticamente significativos, y este asterisco va a estar denotando siempre a lo largo de la presentación que esos cambios son estadísticamente significativos. Pacífica sin Valle se reduce 1.3 puntos porcentuales, al igual que el Caribe. Antioquia se reduce en 1.2 puntos porcentuales. Central, sin incluir Antioquia, se reduce 0.5 puntos porcentuales. Bogotá, 0.2 puntos porcentuales. Y como ya lo había notado, la única que tiene un incremento entre 2022 y 2023 es la región oriental. Bien, revisando la cantidad o los volúmenes de personas en situación de pobreza multidimensional, podemos leer en esta tabla, en la primera parte, en la parte de la izquierda, los volúmenes y las cifras en miles. Tenemos para el total nacional, en este año 2023 estamos reportando 6.269.000 personas que se consideran pobres bajo esta definición de pobreza multidimensional. En las cabeceras alcanza 3.339.000 y en los centros poblados y rural dispersos 2.930.000. Para cada una de las regiones encontramos entonces organizadas de mayor a menor. La región Caribe es la que reporta un mayor volumen con 2.380.000, la oriental 1.116.000, la central sin Antioquia 624.000, la Pacífica sin Valle del Cauca 723.000, Bogotá 283.000 y Valle del Cauca 333.000. En esta segunda parte de la tabla podemos ver las diferencias que hay en estos volúmenes de población. Los colores fríos nos representan disminuciones, los colores cálidos nos representan aumentos, y entre más intenso sea ese color, bien sea frío o cálido, pues estamos viendo un mayor volumen. Tenemos entonces, por ejemplo, aquí reflejado lo que sucedió durante la pandemia 2019-2020, los confinamientos, y que también se refleja en lo que pasó en todo el territorio nacional por cada una de las regiones. Para este 2023 frente al 2022, entonces tenemos una disminución de 338.000 personas que salen de esta definición de pobreza multidimensional. Esa diferencia es estadísticamente significativa. En las cabeceras la reducción fue de 106.000 personas, la diferencia no es estadísticamente significativa, y en los centros poblados y rurales dispersos se disminuyen 232.000 personas. A través de cada una de las regiones tenemos entonces una disminución en el Caribe de 124.000 personas, un aumento en la oriental de 64.000, una reducción de la central sin Antioquia de 17.000, una reducción de Pacífico sin Valle de 46.000 personas, una reducción en Bogotá de 16.000 personas, y en Valle del Cauca tenemos una disminución de 111.000 personas. Esta diferencia también es estadísticamente significativa. Bien, una de las formas o una de las ventajas que tiene esta producción de este índice de pobreza multidimensional es que se puede hacer la revisión por cada uno de los 15 indicadores que conforman el índice. Entonces tenemos allí cada una de las dimensiones, que son las 5 dimensiones que ya explicamos, los indicadores que componen cada una de ellas, y bajo este orden vemos entonces aquí la información para el total nacional 2022-2023, la diferencia o el cambio entre estos 2 años, lo que sucede para las cabeceras y lo que sucede para los centros poblados y rural disperso. Y así entonces lo tenemos para cada uno de ellos. Este es el total nacional, y allí lo que encontramos, como lo muestran estas flechitas, es si hubo una disminución o si hubo un incremento dentro de cada una de estos indicadores que tenemos aquí presentes. Cuando esta disminución o incremento tiene el asterisco, quiere decir que esa diferencia es estadísticamente significativa. De tal manera que quienes estén interesados en la revisión de estas cifras pueden rápidamente identificar dónde hubo incrementos, y las flechas verdes nos muestran decrecimientos. Si no hubo un crecimiento ni un decrecimiento, no presentamos ninguna flecha de ningún color cuando esto se mantuvo en ceros. Entonces, para dar un análisis muy rápido de lo que sucedió en el total nacional a través
De estos indicadores, pues podemos encontrar rápidamente que trabajo infantil creció en 0.1 puntos porcentuales, que esa diferencia no es estadísticamente significativa, que desempleo de larga duración también creció 0.5 puntos porcentuales y que esa diferencia no es estadísticamente significativa. Exceptuando inasistencia escolar y rezago escolar, todas las demás cayeron, estas dos se mantuvieron constantes. Y si empezamos a revisar cada una de ellas, pues también podemos identificar rápidamente cuáles tuvieron mayor variación y cuáles fueron estadísticamente significativas. Tenemos que menos 0,2 sucedió en material inadecuado de paredes exteriores, pero también sucedió en analfabetismo, 0,4 en barreras a servicios para cuidados de primera infancia, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Para inadecuada eliminación de excretas también fue 0,4, aunque no fue estadísticamente significativo. 0,3 para hacinamiento crítico, tenemos 0,5 en material inadecuado de pisos, esta diferencia es estadísticamente significativa. Tenemos una reducción de 1 punto porcentual en sin acceso a fuente de agua mejorada, y esto fue estadísticamente significativo. Tenemos una reducción de 1,5 en bajo logro educativo, también estadísticamente significativo, y una reducción de 1,7 en sin aseguramiento en salud. Entonces, esto ya nos da un panorama y podemos revisar una a una cada uno de estos indicadores que nos mencionan cada una de las privaciones importantes. Un análisis similar se puede hacer para las cabeceras y para los centros poblados rurales dispersos. Para no hacer tan extensa la presentación, me voy a concentrar solamente en aquellos que están creciendo y los que tuvieron unas reducciones importantes. Entonces, en las cabeceras encontramos que está creciendo precisamente el rezago escolar, que aporta 1 punto porcentual, y desempleo de larga duración, mientras que en los centros poblados y rurales dispersos creció inasistencia escolar en 1 punto porcentual, 0.1 punto porcentual, perdón, trabajo infantil en 0.3 puntos porcentuales. Y las que tuvieron las contracciones más importantes, sin aseguramiento en salud en las cabeceras, que se redujo 1.8 puntos porcentuales, y esa diferencia es estadísticamente significativa. Muchas más reducciones estadísticamente significativas para los centros poblados y rurales dispersos. Los tamaños más importantes los reportamos en sin acceso a fuente de agua mejorada, que se redujo menos 4 puntos porcentuales, y le sigue bajo logro educativo, que se redujo 1.9 puntos porcentuales. En ambos casos esas diferencias fueron estadísticamente significativas. Bien, esto es algo ya un poco más técnico, y es esta incidencia que se conoce ya como intensidad, que es una revisión precisamente de la intensidad de la pobreza multidimensional, que la podemos denotar como A, que va a estar ponderada por la privación en cada una de las variables denotadas así, de cada una de las variables que estamos siguiendo en el indicador, y es entonces la proporción de privaciones entre las personas que ya se consideran pobres de pobreza multidimensional. Tenemos entonces que esta intensidad en el total nacional ha bajado de 40.8 a 40.1, que estamos reportando en el día de hoy. En las cabeceras ya se encuentra por debajo de 40, 39.2, y en los centros poblados y rural disperso alcanza 41.1. Esta medida es mucho más estable que lo que hemos visto del índice como tal. Y la intensidad por regiones: en el Caribe alcanza 40.9, en la región oriental 39.3, en la central sin Antioquia 39, en la Pacífica 40.9%, en Bogotá 39.1%, Antioquia 38.7% y Valle del Cauca 39.6%. Entonces, aquí sí vemos que para absolutamente todas y cada una de las regiones hay una disminución desde el año 2021 que estamos presentando, aunque estos niveles son muy similares a través de los años. Y la incidencia ajustada, pues combina la información tanto del número de personas multidimensionalmente pobres como la proporción de privaciones que estas personas deben enfrentar, de tal manera que podemos sacar esta medida de la incidencia ajustada, y de nuevo pues nos dan estos valores. Para el total nacional, este año la estamos reportando en 4.9, y frente a lo que estábamos reportando el año pasado hay una reducción estadísticamente significativa.
En las cabeceras se contrajo hasta 3.3 y en los centros poblados y rurales dispersos baja a 10.3 y de nuevo esta diferencia es estadísticamente significativa. Cuando revisamos esta misma incidencia ajustada por regiones, encontramos que en el Caribe alcanza ya 8.2, una cifra estadísticamente significativa. En la oriental tuvo ese pequeño incremento, 4.4, central sin Antioquia 4.4 también, Pacífica sin Valle 7.9, Bogotá 1.4, Antioquia 3.7 y Valle del Cauca 2.8 y también encontramos una diferencia estadísticamente significativa. Las contribuciones a la incidencia ajustada por dimensión son mucho más estructurales. Aquí no encontramos unas variaciones que sean realmente importantes de presentar a lo largo de los años, por eso la presentamos solamente para este año 2023 y para el total nacional en educación alcanza 35.7, en las cabeceras 33.9 y en los centros poblados y rurales dispersos 37.6. Vemos entonces aquí esta misma brecha rural urbana que presentamos para el total del IPM, también se replica aquí en estas contribuciones a la incidencia ajustada. Niñez y juventud en el total nacional alcanzan 13.7, en las cabeceras 14.4 y en los centros poblados y rurales dispersos 12.9. Trabajo 30%, en las cabeceras 31.3 y en los centros poblados y rurales dispersos 28.6. Salud 8, cabeceras 10.7 y en los centros poblados y rurales dispersos 5.0. Y vivienda 12.7, cabeceras 9.7 y los centros poblados y rurales dispersos 15.9. Bien, cuando revisamos esas contribuciones a la incidencia ajustada por indicador en porcentaje para el total nacional cabeceras y centros poblados, encontramos unas incidencias o unos porcentajes para los principales dominios que son muy similares a través de cada una de estas filas, pero de nuevo unas brechas o unas diferencias importantes entre las cabeceras y los centros poblados y rurales dispersos. Entonces tenemos que el trabajo informal alcanzó para el total nacional 24.8 y es más alto para las cabeceras, 25.2 que para los centros poblados rurales dispersos. Bajo logro educativo 23.5 en el total nacional, 23.1 en cabeceras y 23.9 en centros poblados rurales. Analfabetismo 12.2, 18 en las cabeceras y más alto en los centros poblados y rurales dispersos, que es 13.7. Rezago escolar es 7.9, en las cabeceras llega a 8.3 y es más bajo en los centros poblados y rurales dispersos. Sin aseguramiento en salud 6.1 en el total, 8.5 en las cabeceras y 3.5 en los centros poblados rurales dispersos. El desempleo de larga duración es 5.2 en el total nacional, 6.1 en las cabeceras, 4.3 en los centros poblados y rurales dispersos. Inadecuada eliminación discreta es 3.3 en el total nacional, 2.6 en las cabeceras, 4 en los centros poblados y rurales dispersos. Sin acceso a fuente de agua mejorada es 3.1 en el nacional, 1 en las ciudades y 5.4 en los centros poblados y rurales dispersos. El hacinamiento crítico alcanza 2.9 en el total nacional, 3.5 en las cabeceras y 2.3 en los centros poblados y rurales dispersos. El material inadecuado de los pisos es 2.5, 1.2 en las cabeceras, 3.9 en los centros poblados y rurales dispersos, y aquí es donde vemos unas diferencias importantes. Barreras a servicios para cuidado de primera infancia es 2.5 en el total nacional, 2.8 en las cabeceras y 2 en los centros rurales. En la inasistencia escolar, 2.2 para el total nacional, 2.5 en las cabeceras y 1.9 en los centros poblados y rurales dispersos. Y en barreras de acceso a servicios de salud alcanza 1.9 en el total nacional, 2.2 en cabeceras, 1.6 en los centros poblados y rural disperso. Trabajo infantil 1.1, 0.8 en las ciudades y 1.4 en las zonas rurales. Y material inadecuado de paredes exteriores 0.9, teniendo 1.4 en las ciudades y 0.4 en centros poblados y rurales dispersos. Bien, para hacer un análisis similar para cada una de las regiones, voy a pasar rápidamente
por cada una de ellas. De nuevo tenemos este análisis de las flechas que nos permite hacerlo mucho más rápido y vemos entonces que para la región Caribe tenemos un incremento en trabajo infantil de 0.4 puntos porcentuales, estadísticamente significativo, incremento también en barreras de acceso a servicios de salud, 0.5, y tenemos también un incremento en material inadecuado de paredes exteriores, que es 0.1, aunque no es estadísticamente significativa. De las que se reducen, la mayor reducción la encontramos en inadecuada eliminación de excretas, que caen 2.4 puntos porcentuales, y esta caída es estadísticamente significativa, con caídas también estadísticamente significativas importantes en sin aseguramiento en salud, que cae 1.7 puntos porcentuales, y trabajo informal, que caen en 1.6 puntos porcentuales. Para la región oriental, de nuevo vemos un incremento sobre estas variables. Inasistencia escolar crece 0.1% y trabajo infantil, que crece también lo mismo. Barreras de acceso a servicios de salud se incrementan en 0.2 puntos porcentuales. Inadecuada eliminación de excretas en 1.1 punto porcentual y material inadecuado de las paredes exteriores 0.1 punto porcentual. Todas las demás se reducen. La de mayor decrecimiento es la de sin acceso a fuente de agua mejorada, que cae en 2.1 puntos porcentuales, y esa reducción es estadísticamente significativa. Para la región central sin Antioquia crece inasistencia escolar 0.3 puntos porcentuales, trabajo infantil 0.2 puntos porcentuales, barreras de acceso a servicios de salud 1.1 punto porcentual, y eso diferencia es estadísticamente significativa. Desempleo de larga duración crece 0.2 puntos porcentuales, al igual que hacinamiento crítico. Crece también material inadecuado de las paredes exteriores, 0.3 puntos porcentuales, y el mayor decrecimiento lo encontramos en trabajo informal, que se reduce 1.7 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Para la región pacífica sin Valle del Cauca tenemos entonces un incremento en analfabetismo, que crece 0.9 puntos porcentuales, y crece también material inadecuado de las paredes exteriores 0.2 puntos porcentuales. Todas las demás se reducen o se mantienen constantes, y la de mayor decrecimiento fue material inadecuado de los pisos, que cae 2.3 puntos porcentuales, y esa diferencia es estadísticamente significativa. Para el Valle del Cauca tenemos entonces un incremento en rezago escolar, que crece 0.3 puntos porcentuales, desempleo de larga duración, que crece 0.2 puntos porcentuales, y material inadecuado de los pisos, que cae 0.1 puntos porcentuales. Aquí vemos también muchas variables cayendo. La que tiene la mayor reducción es trabajo informal, menos 3.4, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa, y estas dos tienen exactamente una reducción de 1.8 puntos porcentuales, siendo estadísticamente significativas. Son barreras a servicios para cuidados de la primera infancia y hacinamiento crítico. Para el caso de Bogotá tenemos entonces un incremento en analfabetismo, 0.1 punto porcentual, barreras a servicios para cuidar la primera infancia, 0.5 puntos porcentuales, inasistencia escolar, 0.1 punto porcentual, rezago escolar, 1.2 puntos porcentuales, y crece también de manera significativa el desempleo de larga duración, 2.6 puntos porcentuales. La mayor reducción la tenemos entonces en sin aseguramiento a salud, que cayó en 3.9 puntos porcentuales en el caso de Bogotá. Para la región Orinoquía y Amazonía tenemos un incremento que es estadísticamente significativo en barreras de acceso a servicios de salud, crece 0.7 puntos porcentuales, crece desempleo de larga duración en 0.3 puntos porcentuales, y tiene un crecimiento de 3.3 puntos porcentuales inadecuada eliminación de las excretas, y esta diferencia es estadísticamente significativa. Crece también estadísticamente significativo el material inadecuado de los pisos en 1.7 puntos porcentuales. La reducción más importante que estamos presentando en este momento para la región de Amazonía Orinoquía se dio en rezago escolar, que tuvo una disminución de 2.5 puntos porcentuales. En el caso del departamento de Antioquia, creció analfabetismo en 0.2 puntos porcentuales,
inasistencia escolar en 0.6 puntos porcentuales, trabajo infantil 0.4, barreras de acceso a servicios de salud 1.2 puntos porcentuales, y esta diferencia es estadísticamente significativa, y desempleo de larga duración 1.1 punto porcentual. Crece también en inadecuada eliminación discreta 0.4, y tenemos una reducción importante de 0.7 puntos porcentuales en material inadecuado en las paredes exteriores. Bien, haciendo el análisis con enfoque diferencial para este índice de pobreza multidimensional, tenemos entonces la división según el sexo del jefe del hogar. Las mujeres es todas las cifras que están en magenta o en fucsia, y los hombres son todos los que están en color mostaza a lo largo del tiempo. En el primer panel tenemos el total nacional, en el intermedio las cabeceras, y en el último los centros poblados y rurales dispersos. Y tenemos entonces pues también una tendencia a la baja a través del tiempo para cada uno de estos tipos de hogares, los que tienen un jefe hombre o un jefe mujer, y vemos allí que para el total nacional los hogares que tienen mujeres alcanzan una incidencia de 13.2%, mientras que la de los hombres es 11.2%, y la brecha alcanza entonces 2 puntos porcentuales. Desde 2019, entonces, tenemos la menor brecha que hay en la incidencia de pobreza entre los hogares con jefatura masculina y femenina, y una reducción en el tiempo tanto para los unos para los otros, pero persistentemente también encontramos que esa incidencia es mayor en el caso de las mujeres o los hogares con jefatura femenina que en el caso de los hogares con jefatura masculina. Similarmente encontramos para los hogares de las cabeceras que la incidencia para las mujeres es de 10% y la de los hombres es de 6.8%. También la brecha es la menor que tenemos desde 2019 en el caso de las cabeceras, 2.2 puntos porcentuales. Y en los centros poblados y rurales dispersos encontramos que los hogares con jefatura femenina alcanzan una incidencia de 27.8%, mientras que la de los hombres es de 23.6%. La brecha no es la menor, pero es estadísticamente significativa, 4.2 puntos porcentuales de diferencia entre estas dos tipologías de hogares. Bien, preguntamos de la misma manera a los jefes de los hogares con qué comunidad étnico-racial se autorreconocen, y podemos entonces tener estas categorías por negro, negra, mulato, mulata, afrodescendiente y afrocolombiano, afrocolombiana e indígena. Estas comunidades afro están representadas por la barra rosada y los indígenas por la barra gris, y solamente para tener una referencia tenemos entonces la incidencia en magenta o en fucsia del total nacional. Podemos ver entonces cómo tanto en total nacional, cabeceras y centros poblados y rurales dispersos, los hogares con un jefe que se autorreconoce como perteneciente a una comunidad indígena siempre tienen los mayores niveles de incidencia. Les siguen los que se reconocen como negro, negro, mulato, mulata, afrodescendiente, afrocolombiano, afrocolombiana, y el total nacional está por debajo incluso de ellos. Entonces tenemos en el total nacional los indígenas una incidencia de 37.1, de las comunidades afro 21.8, en las cabeceras los indígenas alcanzan 20.9, mientras que las comunidades afro 17.2%, y en los centros poblados y rurales dispersos es donde estos volúmenes se vuelven aún mucho más altos. Las comunidades con jefes, las familias, perdón, con jefes de hogar indígenas 44.2%, mientras que los afros 31%. Recordemos que el total nacional está en 25.1%. Cuando revisamos frente a los principales dominios y lo que ha sucedido a través del tiempo, entonces aquí ya estamos solamente representando las comunidades afro como el color más intenso y el más clarita los indígenas, podemos ver la evolución en el tiempo, y de la misma manera que hemos presentado para este año 2023, vemos esa misma brecha donde es mucho más alta la incidencia para los hogares con unos jefes indígenas que los hogares con jefes que se autorreconocen como negro, negro, mulato, mulata, afrodescendiente, afrocolombiano, afrocolombiana.
Entonces podemos ver allí cómo viene cayendo desde 2020, una vez más. 2020 es el año de la pandemia donde tenemos unas condiciones que son diferenciales, pero ya saliendo de ella y en este 2023 para el total nacional, entonces nos encontramos en 37.1 y 21.8, en las cabeceras 17.2 y 20.9, y en los centros poblados y rurales dispersos 31 y 44.2 correspondientemente. Y esa variación de la incidencia para estos grupos que son de todos los grupos negros, negras, mulato, mulata, afrodescendiente, afrocolombiana entre 2022 y 2023 muestra una reducción de 0.6 puntos porcentuales en el total nacional, menos 0.9 en las cabeceras y en los centros poblados y rurales dispersos una disminución importante de 3.7 puntos porcentuales. Esta variación es estadísticamente significativa. En el caso de las variaciones para las incidencias de los hogares con una jefatura de una persona que se autorreconoce como indígena, vemos reducciones, ninguna de ellas estadísticamente significativa, pero cayó en el total 1.9 puntos porcentuales, y en las cabeceras y en centros poblados y rurales dispersos cae de la misma manera en 1.5 puntos porcentuales. Con el autorreconocimiento de campesinos, las personas o los jefes y jefas de hogares que se autorreconocen como campesinos, vemos también aquí una brecha frente al total nacional, 21.8 en el total nacional, 15.7 en las cabeceras, y en los centros poblados y rurales dispersos es muy similar a la cifra nacional, está un punto porcentual por encima, 26.1%. La evolución en el tiempo nos presenta de nuevo un comportamiento muy parecido. 2020, un año donde vimos un crecimiento en el total nacional, pero también en las otras dimensiones, y para 2023 entonces vemos esta disminución desde 2021. En las cabeceras tenemos una ligera incremento en 2021, una caída desde entonces, alcanzando el 15.7 para este año, y en los centros poblados y rurales dispersos vemos la caída desde 2020, que se ubica hasta el 26.1 de este año. Cuando vemos las variaciones para esta población diferencial, encontramos que en centros poblados y rurales dispersos una disminución de 2 puntos porcentuales, estadísticamente significativo, en el total 1.7 puntos porcentuales, y en las cabeceras 1.2 puntos porcentuales. Preguntamos también a estos jefes y jefas de hogar si son migrantes que provienen desde Venezuela y cuánto tiempo llevan en el país. La barra rosa es que vienen de Venezuela y han llegado desde Venezuela 1 año o menos, y 5 años es la barra gris. Una vez más, solo por referencia al total nacional, es la barra fucsia, y encontramos entonces que quienes llevan menos tiempo migrando desde Venezuela tienen una incidencia mucho mayor. En el total nacional alcanza 39.8%, mientras que quienes ya tienen una permanencia de más años, 5 en este caso, 34.2%, pero siguen siendo unas incidencias que son mucho más altas que las del total nacional. En las cabeceras alcanza 34.5 para los que son más recientes, y los que tienen más permanencia alcanza 31.7%, y en los centros poblados y rurales dispersos es donde encontramos la mayor incidencia, casi el 70%, 69.3%, y los que tienen una condición de permanencia 49.1%. Una vez más, revisando esta misma incidencia según el tiempo de permanencia que tienen estos migrantes, encontramos entonces una disminución tanto para aquellos que provienen desde hace 1 año o que provienen desde hace 5 años. La barra fucsia es los que son los migrantes recientes, los que llevan menos tiempo, y la rosa los que llevan más tiempo. Vemos esa misma diferencia para el 2023, sucede exactamente también a través de los años, y vemos una disminución, aunque es mucho más tímida, frente a las otras condiciones que hemos revisado a lo largo de esta presentación. Se encuentra entonces una reducción de 2021 de 43.5 a 39.8 de aquellos migrantes recientes, y de 44 a 34.2 para los que llevan más tiempo.
En las cabeceras, entonces, se reduce desde 40.7 a 34.5 y de 36.8 a 31.7. Y en los centros poblados y rural disperso, no es donde tenemos la mayor incidencia. Y aquí sí vemos es un incremento precisamente para aquellos migrantes recientes. Crece desde 64.2 hasta 69.3, pero para aquellos que tienen más tiempo sí vemos un decrecimiento desde 68 hasta 49.1 que estamos reportando el día de hoy. Bien, ya para terminar vamos a presentar rápidamente unos mapas con los departamentos del país. Todos los mapas se leen de manera similar. Lo único es que hay que tener una precaución con los colores, pues dependiendo de lo que estemos midiendo va a tener una categoría distinta. En este caso vamos a ir desde menor o igual al 10%, el color más claro que parece blanco, y mayor al 40% del fucsia más intenso que se ve como un morado ya prácticamente oscuro. Vemos entonces aquí lo que sucede para cada uno de los años, 2021, 2022 y 2023 en el total nacional, incluyendo lo que sucede en San Andrés, y allí vamos viendo lo deseable. Y es que el mapa se va volviendo cada vez más claro, que es lo que buscamos, que esta incidencia sea cada vez menor, es decir, que se ubique en solamente un dígito menor o igual al 10%. Para 2021 teníamos entonces solamente Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca como los que están muy claros. Estos mismos se mantienen ya para 2023, pero le sumamos otros. Antioquia, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, Valle del Cauca ya lo he mencionado, están aquí. Boyacá y Santander se suman al igual que Antioquia. Entonces vamos viendo una mejora en la medida en que más departamentos se van sumando a esta condición de tener una incidencia de menos de 10%. Vemos también otra característica interesante que suele suceder en las mediciones de pobreza, y es que los colores más intensos tienden a estar en los límites del país. La Guajira, Bichada, Guainía, Vaupés y Chocó, tienden a tener siempre esos colores más intensos. Vemos cómo Chocó es menos intenso que, por ejemplo, La Guajira o Bichada y Guainía, pero aún así se mantiene a lo largo de los 3 años. De tal manera que podemos revisar las diferencias a través del año 2022 al año 2023. Esta tabla está organizada de mayor a menor de la incidencia de pobreza para cada uno de los departamentos, siendo entonces Bichada el departamento que tiene mayor incidencia, 65.4, le sigue Vaupés, 55.7, Guainía, 52.1, La Guajira, 42.6, Chocó 37.4 y de ahí para abajo ya están por debajo del 30%. Y en el otro extremo tenemos Valle del Cauca 7.2%, San Andrés 5% y Bogotá 3.6%. Y en esta última columna vemos la diferencia, si aumentó o si decreció para cada uno de los departamentos. En el caso de Bichada, por ejemplo, hubo una reducción a pesar de ser el departamento con mayor incidencia de pobreza multidimensional. En 2023 tuvo una reducción de 10 puntos porcentuales y esa reducción es además estadísticamente significativa, que está denotada acá por este asterisco. Caso contrario sucede en Vaupés, tuvo un incremento de 8.6 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza multidimensional, y de esa misma manera podemos leer así todos los departamentos. Resaltamos entonces lo que sucedió en Guainía, que creció 5.6 puntos porcentuales, Guaviare 3.7 puntos porcentuales, una reducción en Córdoba de 5.5 puntos porcentuales, Putumayo una reducción de 7.6 puntos porcentuales, todas ellas estadísticamente significativas, y solo por referencia a lo que sucedió en el total nacional, que ya hemos presentado, la reducción de 0.8 puntos porcentuales. Cuando hacemos este mismo análisis, pero teniendo ahora en cuenta la jefatura, si es femenina o es masculina, para cada uno de los hogares a través de los departamentos, aquí la organización la vemos es por esta brecha. Vemos que esa brecha puede ser positiva o puede ser negativa, es decir, hay departamentos donde la pobreza de los hogares con jefatura masculina puede ser inferior a la que pasa con los que tienen jefatura femenina. Entonces, arrancando de arriba para abajo, tenemos, por ejemplo, en el Cauca la incidencia
de los hogares con jefatura femenina alcanza 19,2, la masculina 13,2, es decir, es más alta como en el total nacional para la femenina que para la masculina, y la brecha es de 6 puntos porcentuales, y así podemos leer el resto de la tabla. Sigue entonces con ese mismo patrón donde la pobreza o la incidencia de pobreza multidimensional es mayor para los hogares con jefatura femenina. En Risaralda, donde la brecha alcanza 5,5, Atlántico la brecha alcanza 5,1, Arauca 4,3. Y ya hacia acá, hacia estos puntos intermedios de la tabla, pues ya encontramos unos niveles de brecha mucho más cercanos a 0. Tenemos aquí 1, menos 0,8, 0,7, 0 tenemos exactamente para el caso de Córdoba, y al final de la tabla se invierten estas incidencias, es decir, es mayor la incidencia para los hogares con jefatura masculina que para aquellos que tienen jefatura femenina. Esto sucede en el caso de Baupés, donde los hogares de jefatura femenina tienen una incidencia 42,2, la de los hombres 58,3, la brecha es de 16,1 puntos porcentuales. En Chocó esa brecha es de 9,2 puntos porcentuales y en Guainía es de menos 6,8 puntos porcentuales. Bien, estos mapas, entonces de nuevo aquí la precaución es sencillamente tener en cuenta que estos colores no están siguiendo siempre la misma escala. Para el caso de analfabetismo de menor o igual al 6% hasta mayor al 15%, mientras que en bajo logro educativo a menor o igual al 30% y el color más oscuro es mayor al 60%. Y aquí vamos a empezar a repetir muchos de estos patrones que vimos en el total nacional. Chocó, La Guajira, algunos departamentos del Caribe, algunos departamentos del Pacífico y algo de Amazonía y Orinoquia empiezan a tener los colores más intensos, y sobre el centro del país pues vamos a ver los colores más claros. Entonces esto sucede en el caso de analfabetismo. En bajo logro educativo lo que encontramos es que el más claro solamente está representado para Bogotá. Los colores más claros no se acercan a este que es casi blanco. Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca están entre 30 y 40% de bajo logro educativo, pero repite que los colores más intensos son en Bichada y Guainía. Para inasistencia escolar sucede de nuevo algo muy parecido. Caldas, Quindío y Bogotá tienen menor o igual al 1,5%, Bichada, Guainía y Caquetá mayor al 7%. En rezago escolar encontramos solamente a Risaralda y Quindío con menor o igual al 20%, igual que Putumayo, y mayor al 35% Guainía y La Guajira. Para barreras de acceso al cuidado de primera infancia, entonces los colores más intensos, mayor al 11%, están representados en Bichada y en Baupés, y los que tienen menor representación, Santander, Caldas, Quindío, Nariño y Putumayo, que es menor o igual al 5%. Trabajo infantil, que tiene ya unas tasas bajas, menor o igual al 0,5%, hasta la mayor, que es mayor al 2%. Ese mayor o de mayor intensidad está en La Guajira, norte de Santander, Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Cauca. Revisando sin aseguramiento en salud, menor o igual al 3% lo encontramos en Cauca, Chocó, Córdoba, Sucre, mientras que mayor al 10% norte de Santander, Arauca, Bichada, Guainía y Guaviare. Barreras de acceso a la salud menor o igual al 0,5%, también son bajos estos indicadores, San Andrés, Cesar y Bichada, y mayor al 3% en Arauca, Caldas, Tolima, Meta, Guaviare, Guainía, Nariño y Amazonas. Desempleo de larga duración menor o igual al 10% en Casanare y Guaviare, mayor al 18% en Bichada, Baupés y Chocó. Trabajo informal menor o igual al 75%, esa es la menor categoría en Santander, Atlántico, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Cundinamarca, Bogotá y Meta, y mayor al 90%, que es la última categoría, en Sucre, Chocó, Arauca, Bichada y Putumayo. Sin acceso a fuente mejorada, menor o igual al 5% en Bogotá, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca, y mayor al 40% en San Andrés, La Guajira, Chocó,
Bichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y Putumayo. Inadecuada eliminación de excretas en San Andrés, La Guajira, Bolívar, Chocó, Bichada, Guainía, Vaupés y Amazonas mayor al 30% y menor o igual al 5% en norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Huila. Material inadecuado en las paredes en Amazonía, Orinoquía, Arauca, Bichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Chocó alcanza mayor al 10%, mientras que menor o igual al 1% en Atlántico, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Y el material inadecuado en los pisos menor o igual al 1% en el antiguo Caldas, Cundinamarca y Bogotá, y mayor al 20% en La Guajira, Sucre, Córdoba, Bichada, Guainía y Vaupés. Hacinamiento crítico va de menor o igual al 4% en Santander, Boyacá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Cauca, y mayor al 15% en La Guajira, Magdalena, norte de Santander, Guainía y Vaupés. Muchísimas gracias. El Visionario Noticias.